Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir a otro tema importante del sector hidrocarburífero. Para iniciar esta conferencia, pues le doy paso al presidente del colegio, Ramiro Maruri. Adelante, Ramiro. Un gusto saludarles en esta tarde a nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Les damos la cordial bienvenida a una nueva conferencia, hoy con el tema radiofrecuencia como método EOR alternativo para proveer movilidad al crudo extra pesado, Campo Pungarayacu, a cargo de los ingenieros Andrés Bonilla y Luis Yamuca. Andrés Bonilla es ingeniero en petróleos de la Universidad Central del Ecuador, Magíster Geociencias del Petróleo, mención en Delibuton, Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela. Colaborador de North Africa Research Group, Universidad de Manchester, Reino Unido. Conferencista del LACPEC 2020, SPE Colombia, coautor de investigaciones sobre radiofrecuencia como método EOR para proveer movilidad a crudos extrapesados. Luis Yamuca, ingeniero de petróleos de la Universidad Central del Ecuador, con maestría en EOR, diplomado en diseño y planificación de pozos, certificado por la CETEC como formador de formadores, con conocimientos prácticos y sólidos de operaciones y negocios petroleros, gerenciamiento de proyectos técnicos como venta petrolera y profesor universitario en las cátedras de perforación, perforación direccional y facilidades de superficie. Especialista en la ejecución del programa de pozos y monitoreo en tiempo real. Instructor de ingeniería de perforación de pozos con certificación internacional. Negociación y cierre de negocios petroleros, profesor experto en planificación estratégica con alta capacidad para interactuar con clientes o equipos multidisciplinarios. Les dejo con ustedes, con los expositores, el ingeniero Bonilla y el ingeniero Yamuca. Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un gusto saludarles. Bienvenidas a todas aquellas personas que se han dado cita el día de hoy a este webinar con el objetivo de conocer o cimentar sus conocimientos en las nuevas tecnologías que pueden ser de mucho valor agregado para nuestro país. En este caso, la tecnología que nosotros vamos a presentar es la radiofrecuencia como método EOR alternativo para proveer movilidad al crudo extra pesado en el campo Pungarayacu. Las personas que trabajamos en este proyecto, como ya lo había mencionado Ramiro, son los magíster Andrés Bonilla, Rolando Mariño y mi persona, Luis Yamuca. Para empezar con la exposición, nos vamos a referir en 7 puntos que nos va a permitir a detalle mostrar lo que se hizo en este proyecto. Lo primero que vamos a ver es una breve descripción general del campo, la caracterización del reservorio, cuál es la problemática que tenemos aquí, el desarrollo del experimento, las consideraciones del manejo del reservorio y finalmente las conclusiones. Entonces, dentro de lo que contempla la descripción del campo, como podemos ver aquí en el mapa, el campo Pungarayacu, bloque 20, se encuentra ubicado en la cuenca oriente, considerando que esta cuenca es una de las muchas cuencas subandinas productoras de petróleo de América del Sur. Este campo está situado en las estribaciones de las montañas de los Andes a lo largo del margen occidental de la cuenca oriente en la provincia del Napo, dentro de la región amazónica ecuatoriana. Cabe indicar que este campo tiene una extensión o cubre una extensión de 110.200 hectáreas en el flanco sur del levantamiento Napo. Cuando hablamos del entorno regional, podemos ver aquí que los eventos de compresión llevaron a una serie de fallas
inversas a lo largo del campo y también delimitaron la estructura local del mismo, con fallas regionales profundas que establecieron su límite occidental con la cordillera de los Andes. En el área de este campo, Pungarayacu, las rocas de afloramiento varían en edad desde Jurásico hasta Cuaternario y están representadas por las siguientes formaciones, empezando desde Chapiza, Hollín, Napo, Tena, Tiyuyacu y sedimentos cuaternarios. Como podemos ver en esta imagen, el flanco occidental del campo se sumerge sinclinalmente antes de estar limitado por grandes fallas inversas que elevan el complejo ígneo metamórfico de la cordillera de los Andes. Al este, el levantamiento Napo y Pungarayacu están delimitados por una gran falla inversa antes de caer significativamente en esta cuenca oriente. Dentro del marco estructural, se ve que la formación Hollín aflora hacia el norte de este campo y forma una nariz estructural que se inclina hacia el sur. La formación Hollín cabe, y es importante mencionar, que es el principal reservorio de este campo y es una arenisca que varía en espesor desde 250 pies hasta más de 300 pies en el extremo oriental del campo. Si hablamos de la Hollín inferior, comprende areniscas de grano fino a medio a grueso desde depósitos fluviales a mareales. Y si hablamos de la Hollín superior, consiste en areniscas glauconíticas de grano más fino desde ambientes salobres hasta marinos. Entonces, si hablamos del reservorio como tal, podemos decir que la zona neta de pago promedio en el intervalo de la arena Hollín es de aproximadamente 100 pies. El análisis petrofísico realizado por Ivanhoe Energy en su momento en 16 pozos muestra un 25% de la porosidad promedio, como tenemos aquí, de la roca, y mediante los resultados de análisis de núcleos convencionales en muestras tomadas del pozo IP15 indican una permeabilidad de 3.000 a 4.000 milidarcis, considerando a una temperatura de 92 grados Fahrenheit con un net gross de 0,75. Y con relación a los fluidos, podemos indicar que la saturación de agua en la roca del yacimiento es aproximadamente el 30% del espacio poroso. Las muestras de núcleos obtenidas en los pozos IP15, IP5B muestran evidencias de una fase de aceite solidificado en la roca del yacimiento. Además, a partir de las pruebas de laboratorio realizadas en muestras de petróleo del pozo IP5B, la gravedad API del petróleo de la arena Hollín es de 8.33 grados API y su viscosidad cinemática superior a los 100.000 centistock. Ambas medidas considerando que fueron tomadas a condiciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? A 60 grados Fahrenheit y a presiones de una atmósfera. Con todo este antecedente expuesto, es claro que a condiciones de yacimiento, el crudo no fluirá. Entonces, para hablar de qué tipo de reservas tenemos aquí, es importante mencionar lo siguiente. En esta tablita nosotros tenemos un resumen donde nos muestra las reservas del campo Pungarayacu según Gaffney, Klein y Associate o GCA en sus siglas en inglés, obtuvieron resultados similares a los obtenidos por Ivanhoe Energy. Es decir, Ivanhoe nos muestra las reservas en 6,4 billones de barriles,
mientras que GCA nos muestra 6.59 millones de barriles respectivamente, que básicamente es similar a lo que se había ya calculado por Ivanhoe Energy. Entonces, con estos antecedentes expuestos, como acabé de mencionar, es claro que existe una problemática. ¿Y cuál es esta problemática? Pues no tenemos movilidad del crudo a condiciones de yacimiento. Y también, si ustedes se fijan aquí en las dos imágenes, tenemos el afloramiento de este campo donde nos muestra básicamente que son areniscas o son básicamente areniscas bituminosas. Entonces, nosotros como ingenieros nos preguntamos, si nosotros tenemos estas grandes reservas de crudo que vienen a ser mayores a las reservas probadas que tenemos aquí en el Ecuador, ¿por qué no las producimos? ¿Por qué no las ponemos en marcha? ¿Por qué tenemos toda esa mina tan grande en el subsuelo y no la podemos sacar provecho? Entonces, con esa incertidumbre, nosotros nos planteamos un objetivo, que para poder producirlo, pues tenemos que darle movilidad. Entonces, el objetivo que nosotros como ingenieros nos planteamos es mejorar la movilidad de este crudo en esta arena hollín a través de la radiofrecuencia, considerándola a esta como un método térmico de IOR. Para esto, nosotros nos basamos en el siguiente estudio. Este estudio se basó en una metodología pseudo-experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que jugamos con variables independientes para realizar el procedimiento experimental y simular la técnica sobre la roca real del yacimiento, tomando limitaciones presupuestarias y obviamente el factor tiempo en consideración. Por tanto, considero que es importante señalar que todos los intentos de simular la técnica completa se realizaron a condiciones locales y de superficie, es decir, a temperaturas de 24 grados centígrados y a una presión de 14.7 psi en su equivalencia a una atmósfera. Entonces, el sujeto de este experimento, ¿qué fue? Tomar muestras del campo, como vemos aquí en la primera imagen, sacamos muestras del campo y que fueron obtenidas de la formación hollín que aflora a 11.7 kilómetros al noreste del pozo perforado IP15 en el campo Pungarayacu. Cabe indicar que las condiciones de este yacimiento, las propiedades petrofísicas y las características del petróleo se tomaron ya en la tabla resumida anteriormente o en la sección anterior. Entonces, una vez que tomamos la muestra de esta roca, lo que hicimos es cortar en dos núcleos cilíndricos de 32 y 18 centímetros de largo, respectivamente, con un diámetro de 10,2 centímetros. Y estos núcleos que nosotros sacamos, pues los almacenamos dentro de un tubo PVC para poder manipularlas durante toda la etapa experimental. Y de igual forma, una vez que estuvo empaquetada, los núcleos dentro de la tubería PVC, hicimos pequeños orificios en ambas muestras, considerando 2 orificios para la muestra de 18 centímetros y 5 orificios para la muestra de 32 centímetros a distancias conocidas para monitorear la temperatura de la roca durante toda la prueba y ejecución de la misma. Entonces, el principio que se utilizó en nuestro proyecto es el de la jaula de Faraday. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta jaula? Es una caja de material conductor en cuyo interior el campo eléctrico es nulo.
Esto permite que las ondas electromagnéticas de la radiofrecuencia sean entregadas completamente al material expuesto, en este caso a nuestras muestras. Pero como ustedes pueden ver, debido a que se realizaron modificaciones en la caja de Faraday, como ustedes pueden ver en la primera imagen, para generar una entrada circular para los núcleos, la integridad de la jaula de Faraday fue alterada y por ende esto generó pérdidas por corrientes eléctricas de origen inductivo. Para la obtención de esta jaula se utilizó simplemente un microondas comercial que con un magnetrón de potencia nominal de 800 watts y una frecuencia de 2,45 GHz en el espectro electromagnético. Pero como esta caja fue modificada, es decir, fue alterada, quisimos comprobar si tuvo variación la potencia nominal del magnetrón. Entonces, lo que hicimos es sellar este orificio con un material conductor que en este caso fue papel de aluminio, para posteriormente realizar una prueba en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Utilizamos agua en un volumen de 200 mililitros, como vemos en la tercera imagen, y así aplicar 10 corridas de radiofrecuencia sobre esta agua, que comenzaron con 20 segundos para la primera y 160 segundos para la última, donde se determinó que el incremento de temperatura promedio era de 0,4632,8 grados centígrados por segundo, considerando que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro y el calor específico 1 caloría por grado centígrado. Y después de realizar los cálculos correspondientes, determinamos que la energía realmente entregada por este magnetrón a la muestra ya no era la misma, es decir, ya no tenía 800 watts, sino más bien un promedio de 387.7 watts de entrega de energía. Entonces, el aislamiento electromagnético producido por una jaula de Faraday fue el principio utilizado para llevar a cabo el procedimiento experimental. Aquí en la figura 1 podemos ver cómo el magnetrón distribuye la radiofrecuencia o las ondas de radiofrecuencia, y estas ondas de radiofrecuencia son directamente dirigidas a las muestras o a los núcleos que nosotros habíamos sacado del afloramiento. Entonces, este principio ayudó a la preservación de esta energía en forma de radiofrecuencia para dirigirla directamente a esta muestra de roca. El dispositivo elegido para este propósito, pues lo acabé de decir hace un momento, fue un microondas convencional. Por lo tanto, se realizaron 2 adaptaciones principales en este aparato para configurar el experimento según lo planeado. Primero, la instalación de un magnetrón, acá en la segunda imagen. Instalamos un magnetrón con una salida de 800 watts y una frecuencia de 245 Hz, y posteriormente utilizamos la caja como un aislante que encerraría las ondas de radio y apuntaría a la muestra de roca. En cada muestra de roca se realizaron perforaciones a diferentes distancias, como vemos aquí en la tercera imagen, desde la cara opuesta a radiofrecuencia. ¿Con qué objetivo? Para instalar o poner las termocuplas en cada uno de estos orificios e ir tomando los tiempos y temperaturas y así ejecutar un perfil de temperatura versus tiempo. Para este experimento
con las muestras de roca se consideró los principios de energía térmica, capacidad calórica de la roca saturada. Adicionalmente, se consideró en un principio el 100% de saturación de petróleo en los núcleos y que las pérdidas de calor luego de la calibración del sistema serían nulas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Se realizaron varias corridas experimentando con la muestra de 18 centímetros y 32 centímetros, y cuando se llegó a temperaturas, como vemos aquí en el perfil, cuando se llegaron a temperaturas de 80 grados centígrados o 76 grados Fahrenheit en su equivalencia, el petróleo empezó a fluir de las muestras, aclarando que únicamente fue por gravedad sin ninguna presión adicional. Luego de tabular los resultados de variaciones de temperatura y tiempos de exposición a la radiofrecuencia, se determinó que considerando el 100% de saturación, aquí justamente el petróleo, la saturación de petróleo, la muestra de 18 centímetros retuvo el 32.9% de la energía entregada y la muestra de 32 centímetros retuvo el 34.7% de la misma. Posteriormente se hicieron cálculos con 80, 60, 40 y 20% de saturación de petróleo en la roca, y se determinó un porcentaje de calor retenido de hasta 43.5% en la muestra de 32 centímetros y 41.6% en la muestra de 18 centímetros. Estos datos son muy útiles para poder escalar los resultados ya a nivel de un pozo, lo cual va a ser presentado por mi compañero Andrés. El micrófono, Andrés. Mil disculpas, buenas tardes con todos. Gracias, Luis. Ahora, el cálculo inicial de energía que se ha mencionado previamente, que ha sido almacenado en las muestras de roca del afloramiento de la formación Hollín, permite colocar este análisis en un escenario más parecido a las condiciones del reservorio y pronosticar un consumo de energía a escala de proyecto piloto. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda que nos hemos referido como un caso de cálculo para propósitos de proyección, una saturación de crudo de 60%, que es lo que la caracterización de reservorios ha mencionado previamente. Para esto, entonces, para pronosticar, se ha considerado datos de simulaciones de calentamiento por radiofrecuencia en reservorios análogos. Esto para tomar parámetros iniciales como, por ejemplo, un tiempo mínimo de 6 meses de operación de una antena de radiofrecuencia para alcanzar la temperatura de aproximadamente 180 grados Fahrenheit. Esta temperatura se estima sería alcanzada a una distancia de 50 pies dentro del reservorio, que equivaldría al radio de drenaje de un potencial pozo que se colocara acá en el campo. Entonces, la energía requerida para crear una cámara de calor con esas dimensiones y nos daría un volumen aproximado de 35,000 barriles. Entonces, la energía requerida alcanzaría aproximadamente los 1.380 megawatt hora en promedio. Este valor representa el primer intento de pronóstico de energía requerida usando el método de radiofrecuencia para el reservorio Hollín en el campo Pungarayacu. Ahora, la validez de este valor proviene de la coherencia del análisis de energía almacenada en la roca reservorio usando la radiofrecuencia a escala piloto
y los datos de distribución de calor que se han calculado para reservorios de crudo extra pesado en el campo Athabasca, en Canadá. En este campo, usando el drenaje gravitacional asistido por vapor como método de recuperación mejorado. Así entonces, un rango de energía almacenado en la roca reservorio de 37.2 al 39.4%, que ha sido estimado en la experimentación, en valores que han resultado de los cálculos sobre las mediciones en las dos rocas. Este porcentaje de almacenamiento de energía sería mayor al 31% de energía distribuida en la cámara de vapor, más la fase oleosa que se ha determinado, por ejemplo, para reservorios en el campo canadiense Athabasca, anteriormente mencionado. Además, al comparar los resultados con métodos de recuperación mejorada, con diferentes métodos de recuperación mejorada, ayuda a predecir un mayor almacenaje de energía usando el método de radiofrecuencia, conociendo que la naturaleza del mecanismo de transferencia de calor de este método lleva implícito un menor porcentaje de pérdidas de energía. Por otro lado, el valor de energía calculado en este proyecto, en un proyecto piloto, más un 70% que se perdería en el peor de los casos, esto haciendo referencia a cálculos establecidos en el mismo campo canadiense, pues la energía que se ha proyectado para un proyecto piloto usando la radiofrecuencia representaría, por ejemplo, 1/10 de la energía total consumida en el proyecto piloto de inyección de vapor cíclica que se realizó en el campo Pungarayacu en el 2010 y que entregó 50 barriles en total. Esto ubica el análisis de energía en un mejor escenario cuantitativamente hablando, con respecto a métodos térmicos alternos de recuperación mejorada. Ahora es necesario incluir los riesgos de incertidumbres asociados a la implementación de la radiofrecuencia como método de recuperación mejorada. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de la radiofrecuencia una vez finalizada la experimentación y el análisis de resultados? Se sabe que la radiofrecuencia es una alternativa válida para alcanzar la temperatura en el reservorio hollín y permitirá entonces proveer movilidad al crudo contenido para cuantificar entonces los requerimientos de energía a pequeña escala, que es lo que se ha hecho. ¿Qué es incierto y qué necesita ser estudiado para reducir las incertidumbres asociadas a la implementación de esta tecnología? Primero, se necesita determinar el perfil de temperatura dentro del reservorio como tal a una mayor escala, de ser posible en 3 dimensiones. Se necesita la validación de los requerimientos de energía pronosticados en este trabajo con la implementación de un proyecto piloto. Y se necesita también la recopilación de data que permita definir con mayor detalle la estructura de este reservorio para futuros propósitos de planeación de desarrollo del campo. Se necesita también establecer un marco técnico contractual claro que facilite la implementación de esta tecnología, así como también la inserción de tecnologías para la reducción de la viscosidad del crudo y que se tengan las condiciones de bombeo dentro del sistema de oleoducto transecuatoriano. Ahora, un proyecto piloto en este campo podría ser implementado aprovechando las facilidades existentes construidas hasta el momento y la data disponible del reservorio. Este proyecto presentaría un gran valor para la reducción de incertidumbres puntuales, como por ejemplo la configuración y el espaciamiento requerido para un par de pozos, fuente y productor. Y además también la colocación de pozos monitores de temperatura que son necesarios a lo largo del monitoreo del reservorio. También permitiría la validación de las configuraciones de completación de pozo a usarse y determinación de tiempos mínimos de calentamiento
previo al arranque de un pozo productor. A mayor escala y en términos de reservorio, el desarrollo se verá mejorado mediante la adquisición de sísmica 3D que permita definir con mayor detalle las estructuras del reservorio para así planear la ubicación de los pozos. Adicionalmente se sabe, y esto es muy importante, se sabe que el reservorio Hollín en esta zona no posee un mecanismo de empuje importante. Entonces, a largo plazo se necesita investigar factores de recobro mediante la combinación de métodos de recuperación combinados. Las ventajas que nosotros avisoramos con la implementación de la radiofrecuencia como método de recuperación mejorada de hidrocarburos en el campo Pungarayacu son la inherente y uniforme distribución de temperatura que se lograría en el interior del reservorio y por ende una disminución en el porcentaje de pérdidas de calor. También la independencia de este método de radiofrecuencia con respecto al manejo de grandes suministros de agua para la transmisión de energía directo al reservorio y por ende menores volúmenes de agua de producción asociadas. Finalmente, tendríamos un menor riesgo de tener un escalamiento acelerado de los pozos y producción de gases tóxicos que son inherentes a los procesos térmicos que se llevan a cabo para la transmisión de energía mediante la inyección de vapor, por ejemplo. Para finalizar la experimentación, el análisis de datos y la proyección de resultados que se han realizado con este proyecto han permitido determinar lo siguiente. La movilidad del crudo en el reservorio Hollín en el campo Pungarayacu puede ser mejorada mediante la aplicación de radiofrecuencia para obtener temperaturas que permitan la reducción de viscosidad del crudo y por ende proveer movilidad y permitir que el petróleo fluya. Hemos determinado que la implementación de un plan piloto usando la radiofrecuencia en este campo permitiría la reducción de incertidumbres asociadas a parámetros técnicos relacionados principalmente con la distribución de temperatura en el reservorio, con el propósito de diseñar un diseño adecuado de pozos fuente y pozos productores para la fase inicial de desarrollo y su optimización a largo plazo. Y también nos permitirá establecer el porcentaje de energía perdida dentro del sistema a gran escala. En este mismo escenario se ha determinado y mediante la referencia bibliográfica que se recomienda investigar el desempeño de técnicas de recuperación mejorada combinadas que permitan mantener la energía del reservorio y así incrementar los factores de recobro de la formación Hollín, con tasas de producción económicamente favorables, por supuesto. Finalmente, se debe garantizar, se debe trabajar por la creación de un marco contractual y técnico que ampare la extracción del crudo en el campo Pungarayacu por medio del uso de tecnologías de radiofrecuencia y métodos o procedimientos para mantener viscosidades del crudo adecuadas para su transporte, teniendo en cuenta que el crudo extrapesado es un recurso no convencional y dentro de la normativa, dentro de la industria del país es bastante nuevo. Señores y señoras, muchas gracias. Así concluimos la fase de exposición. Vamos a tener una etapa de preguntas. Seguro van a haber inquietudes de su parte y estaremos dispuestos para responder. Muchas gracias por la exposición, ingeniero Yamuca y ingeniero Bonilla. Tenemos unas preguntas en el chat. Les voy a dar lectura. Dice, ¿a qué profundidad está el reservorio?
¿Cuál es el factor de potencia calculado para el piloto? ¿Han calculado la pérdida de energía desde la superficie hasta el reservorio? ¿Gradiente geotérmico, tipo de conductor? Perdón, no le escuché muy bien la pregunta. A ver, le repito la pregunta. Dice, ¿a qué profundidad está el reservorio? ¿Cuál es el factor de potencia calculado para el piloto? ¿Han calculado la pérdida de energía desde la superficie hasta el reservorio? ¿Gradiente geotérmico, tipo de conductor? El reservorio, bueno, el reservorio, como lo habíamos mencionado en la presentación, se encuentra somero, es decir, a 800 pies. La otra pregunta era el factor de potencia calculado para el piloto. En sí, como les habíamos comentado, la potencia con la que nosotros trabajamos en este experimento era de 387,7 watts, pero para poder aplicarlo en un piloto, pues tendríamos que trabajar ya a una mayor escala o transformar esto a una mayor escala. El gradiente que nosotros habíamos calculado en este caso era el gradiente de cómo iba aumentando la temperatura en la prueba en blanco, que era a través de los 200 mililitros de agua que se utilizó para analizar que al momento de que la jaula de Faraday fue intervenida, tengamos o comprobemos que la pérdida de energía no se haya dado. Ok, tengo otra pregunta del chat. Dice, ¿se ha evaluado dentro del plan piloto y tomando en cuenta las facilidades existentes en el campo, cuál sería el costo por barril de extracción? Variable muy importante en la actual panorama petrolero. Sí, en realidad el proyecto, como fue planteado originalmente, se va a enfocar se enfocó principalmente en el análisis de energía. Es un proyecto más bien técnico. No hemos analizado costos, simplemente hemos presentado los resultados técnicos, pero se necesita establecer un marco en el que se tomen en cuenta muchas variables también, como mencionaron en la anterior pregunta, la potencia que se necesitaría, las pérdidas de superficie al reservorio. Recordemos que el experimento que nosotros estamos presentando es un proyecto a escala piloto, que ha sido escalado en el ámbito de análisis de energía hacia un proyecto, hacia una escala piloto. Entonces, no existe un análisis económico en cuanto a la radiofrecuencia. Ok, dice, otra pregunta dice, ¿se ha realizado un análisis cuantitativo de riesgo? Un análisis cuantitativo, no. Esta experimentación, los resultados que se han arrojado con la experimentación y el análisis nos ha permitido establecer un consumo de energía a pequeña escala, que obviamente nosotros la hemos escalado a proyecto piloto, siendo un poco cautelosos en la proyección, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que existe mucha incertidumbre en el ámbito de pérdidas de calor ya a mayor escala, a escala de reservorio, y eso necesita ser calibrado con el proyecto piloto. Ahora, se hizo un análisis de riesgo, como vimos en la diapositiva 16. En la diapositiva 16 nosotros tenemos una matriz de riesgo que se ha hecho cualitativamente, de manera general. No es algo muy elaborado en donde entraría el criterio de muchos expertos, como es como es un equipo de trabajo en un departamento de reservorios, ¿no?
Entre los que hemos expuesto a este proyecto, hemos determinado que, por ejemplo, los mayores riesgos, los principales riesgos son la cantidad de energía que se va a perder en el reservorio, la determinación del área de drenaje, porque no se sabe en la práctica, a escala piloto, por ejemplo, si es que se va a obtener el radio de drenaje que sea simulado, porque hasta ahora hay simulaciones del alcance de la temperatura para proveer la movilidad al crudo en reservorios de crudo extrapesado. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, según sus experiencias, ¿qué métodos combinados se podrían implementar en el campo Pungarayacu? Esa es una buena pregunta y de acuerdo a lo que se ha revisado en la bibliografía. A ver, esta tecnología está siendo desarrollada en países como China, Canadá, Estados Unidos. Y entonces hay propuestas y nos parece muy interesante que, por ejemplo, la inyección de vapor para nosotros no es un método que se debería descartar del todo a largo plazo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transferencia de calor de este método añade un factor dinámico que es el empuje por el fluido, el agua que se está inyectando, y permite un mejor barrido de la formación. Y entonces nosotros avisoramos que va a mejorar el factor de recobro, ¿no es cierto? El tema es que nos parece que la inyección de vapor demanda mucha energía, el consumo de mucha energía tanto en superficie y mucha pérdida de calor de lo que se ha reportado en investigaciones científicas, demanda mucha pérdida de calor también en el subsuelo. Y en cambio, la naturaleza del mecanismo de la radiofrecuencia permitiría que el calor sea directamente entregado sin la pérdida que, por ejemplo, la inyección de agua implica. Entonces, de esta manera se podría establecer dos etapas, ¿no? Una en la que se caliente el reservorio con pozos con antena de radiofrecuencia, y en una segunda etapa realizar un barrido con pozos con inyección de vapor. Es una alternativa que no ha sido probada en campo, pero que seguramente puede ser objeto de estudio para posteriores propuestas, ¿no? Ok, muchas gracias. Tengo otra, dice, costo de un proyecto piloto. Bueno, como había mencionado Andrés, no se trabajó en el tema de costos. Básicamente este es un proyecto a nivel de laboratorio. Más trabajamos en el calentamiento y en la efectividad que podría tener esta tecnología como radiofrecuencia. Y como primer punto y primer paso para poder dar alguna alternativa, una solución a este campo y que el Estado, a través de estas ideas o nuevas tecnologías, se puedan tomar como un impulso para practicar y hacer otros análisis ya más profundos que conllevarían también el tema de costos. Ok, tengo otra, dice, muy buena presentación. Tal vez podrían repetir aproximadamente cuánta energía MWH y kWh se debería usar solo para la aplicación de este método y cuántos barriles por día estima obtener en este campo. Sí, habíamos mencionado que la demanda de energía en un proyecto piloto, un potencial proyecto piloto, sería de 1.380 megawatts hora.
tomando en cuenta que la potencia de salida de una antena podría estar en el rango de 0.3 a 1 megawatts, que es más o menos las potencias nominales que se manejan para la operación de bombas electrosumergibles. Ok, tengo otra. Dice, muy interesante la presentación. Parece que la tecnología trabaja en el laboratorio. ¿Existe al momento algún proyecto globalmente donde se aplica esta tecnología para producir petróleo? Aquí sí, reservas probadas. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos de dos empresas canadienses que están operando allá. Los nombres de los campos no los tengo en la mente al momento, pero por ejemplo, una de las empresas que provee esta tecnología, hasta el 2017 ya estaba en fase de proyecto piloto ya con sus herramientas, con sus antenas de radiofrecuencia, y la configuración propuesta para la implementación de este método consistía en un par de pozos antena y otro para exclusivamente producción. Costos, no estamos al tanto de eso. Esa información es un poco más difícil de acceder. Ok, muchas gracias. Les invitamos a los asistentes, si es posible, abrir su micrófono y pueden preguntar directamente. Gracias. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Rolando Mariño. Quisiera hacer un comentario final sobre algunas preguntas que escuché. Bueno, solo como para poner en perspectiva, respecto del consumo del que se habla, en cuanto ya a lo que es aplicación en campo, por ejemplo, la potencia que nosotros calculamos que se necesitaría para un pozo es de 315, 0.315 megavatios. En campo se pueden manejar power trailers o generadores portátiles que manejan hasta 1 megavatio. Entonces, tranquilamente es algo que se lo puede aplicar en campo. También hablaron acerca de la pérdida que se tiene a lo largo de esta aplicación. Una de las ventajas de esta aplicación que nosotros vimos cuando hicimos la experimentación fue que las pérdidas se reducen considerablemente debido a que la energía se la produce en superficie y se la transmite como por cable hasta el fondo. Y se mencionaba algo sobre el factor de potencia. Respecto del factor de potencia, nosotros podemos referirnos a la parte experimental en los resultados que nosotros tuvimos. Respecto del calor retenido en la roca, se habló desde el 32.9% hasta el 43.5%, dependiendo del porcentaje de BCW que teníamos en la roca. Entonces, se podría tomar en cuenta que el factor de potencia iría por esos porcentajes. Quiere decir que la conversión de la energía que nosotros enviamos de superficie para realmente el calor que nos va a generar producción sería de ese porcentaje. Si bien es cierto, no suena tan alto, pero es muchísimo mejor que otros casos como de la inyección de vapor, que la pérdida del calor es a lo largo de toda la longitud del pozo. Nosotros no tendríamos ese problema porque directamente se transforma la energía eléctrica en energía inductiva y posteriormente en energía calórica ya directamente en la roca. Ese sería el comentario que quisiera hacer al final. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo, por favor. Adelante, Fernando. Sí, yo creo que en un país en donde sin industria petrolera lo que menos se ha caracterizado es precisamente el desarrollo científico mediante la aplicación de laboratorios especializados para el tema de recuperación mejorada en general y para el tema de Ungarayacu en particular, pues cabe que se resalte los resultados que se han obtenido en este método experimental, que está permitiendo que lo principal que se ve es que se le da movilidad a un petróleo que prácticamente a condiciones de yacimiento, su factor de recobro es cero. No se puede aplicar la fórmula de factor de recobro para ese petróleo que no tiene movilidad.
y que también ha tomado en cuenta la experiencia de la información y de los resultados que se obtuvo con la inyección de vapor de agua por parte de la empresa Ivanhoe. Me parece que escalar de un resultado experimental ya a un tema de un plan piloto que tenga cierta madurez en su concepción es un proceso que tiene que ser apoyado a nivel no solamente de las universidades, sino también por parte del gobierno, que permita generar condiciones como para que se estén en condiciones de invitar a gente que posee este tipo de tecnología, que venga y trabaje con un plan piloto que muy bien podría ser aplicado al área del pozo IP15, que es al noroeste del campo Pungarayacu, porque pensar en una contratación para 110.000 hectáreas, me parece que eso todavía no puede generarse una condición así, porque se repetiría el mismo error que se tuvo con Ivanhoe cuando se buscó de que se explote obviamente esa gran acumulación en un área y que los resultados fueron llevando a que se concluya inicialmente de que posiblemente la inyección de vapor no era lo más recomendado. Y como producto de eso es lo que vino esta nueva experimentación, esta única experimentación, que repito, debe ser apoyada para que se vayan reduciendo primero incertidumbres técnicas, luego incertidumbres de orden geológico, porque también estamos frente a una estructura que es no convencional, que es superficial, llena de fallas, en donde posiblemente la aplicación de la sísmica convencional no arrojaría una serie de problemas, tal como ocurrió cuando se corrió una sísmica entre el río Napo, desde el río Napo hacia el norte aproximadamente unos 15 kilómetros, en donde realmente sí se tuvo que hacer varios ajustes para que esa sísmica se valide. Entonces, por ejemplo, la vibración puede ser muy importante para este tipo de yacimientos, pero bueno, todo eso tiene que irse estructurando en lo que significaría un plan piloto que permita ir a la práctica, ir obteniendo información, ir ya más o menos considerando aspectos de costos, ir viendo el tema de la perspectiva del mercado, ir viendo el tema del riesgo socioambiental inherente a este tipo de proyectos y que podrían dar lugar a que por lo menos una parte del gran recurso en un momento dado lo tengamos como reservas y producción. Eso quería opinar. Gracias. No se le escuchó, Ramiro, está con el micrófono apagado. Perdón. Tengo una pregunta, dice, felicitaciones Luis y Andrés. ¿Existe normativa ambiental en torno de las ondas de radiofrecuencias? Desconocemos acerca del tema, no hemos abordado ese aspecto. Bueno, efectivamente desconocemos, pero de acuerdo a la literatura se indica que la radiofrecuencia permitida normalmente es de 2,45 GHz, que es lo que nosotros tenemos en el diario vivir, que es las ondas del teléfono, por ejemplo. Entonces, como les habíamos comentado, nuestra experimentación está en base a este tipo de frecuencia. Inclusive, habíamos hablado con los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional y nos indicaban que si queríamos utilizar una radiofrecuencia mayor a la que nosotros trabajamos, tenemos que sacar permisos ambientales, ya que conlleva algunos estudios que se deberían previo a la aplicación de estas frecuencias. Eso es lo que le podemos comentar. Por eso es que nosotros trabajamos con este microondas comercial que nos fue súper bien en el sentido de que al trabajar con 2,45 GHz obtuvimos resultados en la movilidad de este crudo.
Ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor, pueden utilizar el micrófono. Gracias. Algo que quisiera acotar, veo que hay una pregunta que habla de equipos de subsuelo. Sí hay algo interesante que se debería mencionar respecto de las completaciones. Aunque nuestro estudio no mencionaba nada de completaciones posibles respecto de lo que se va a utilizar, una cosa bien importante es que al utilizarse radiofrecuencias, nosotros no podemos utilizar una completación típica como el pozo normal que se hace la perforación, se pone un casing y se cementa y luego hacemos los disparos para que produzca. No, no puede ser el caso debido a que la radiofrecuencia, cuando tenemos metal, se produce el efecto de las corrientes inductivas, es decir, en presencia del metal, la radiofrecuencia genera un electromagnetismo que causa una corriente eléctrica y la energía que sería calor se pierde, haciéndose corriente eléctrica, por supuesto. De este modo, la completación que nosotros tenemos que tener para utilizar una radiofrecuencia siempre va a tener que ser a hueco abierto o buscando una alternativa que tenga que ser un revestimiento de algún material que eso todavía no llegamos a investigar en nuestra tesis, en nuestro trabajo, perdón, algún material que no produzca este efecto de inducción electromagnética. Eso es algo bien importante respecto de lo que es completaciones. Y respecto ya de lo que es completaciones para producir, me parece muy interesante resaltar lo que mencionó Andrés hace un momento respecto de la manera en cómo ya se ha aplicado en otros campos, en el que se tiene pozos de antena y otros pozos para producción. Pero esto, por supuesto, ya sería un planteamiento mucho más allá. Muchas gracias por el comentario. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Bueno, en nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos las gracias a los ingenieros Andrés Bonilla y Luis Yamuca por su excelente conferencia y a todos ustedes por su participación, esperándoles para una nueva conferencia el día martes a las 17 horas. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.